al hablar de las aplicaciones que tiene las derivadas, las tenemos que enfocar vamos a dividir en dos puntos de vista. Uno que es la parte económica y financiera, que la hemos estado trabajando anteriormente, pero que la vamos a profundizar en la unidad número 4 realmente, cuando habla del análisis marginal, ¿ok? Pero que también en esta unidad vamos a ver otro poco de aplicación que pudiese tener, sobre todo con lo que es lo mismo el ingreso marginal y el costo marginal, pero cuando hay otro tipo de variación, ¿ok? Pero propiamente vamos a ver esas aplicaciones que tienen las derivadas en funciones específicas y que tienen, o que a partir de allí es que nosotros podemos empezar a analizar en la unidad número 4 y en matemática 2 otros tipos de problemas particulares de comportamientos que tienen, por ejemplo, lo mismo el aspecto financiero y el aspecto económico. En el caso de ustedes, que es a los que les compete como futuros contadores públicos. Bien, pero por supuesto que este tema tiene aplicaciones en otras áreas de la ciencia, como por ejemplo la parte de la medicina, ¿ok? Parte de la sociología, obviamente en los estudios de química y física. Entonces, lo primero que vamos a observar en esta unidad número 3 es lo relacionado a las derivadas de orden superior. Es importante ya que ustedes entiendan qué es una derivada de orden superior. Hasta el momento nosotros venimos calculando derivadas de un solo orden, por llamarlo de ese estilo, o una derivada simple. Es decir, que simplemente hallábamos un único valor de derivada. Pero estas derivadas de orden superior significa, ya va, me dice Helen, que no me escucha. ¿Los demás sí me están escuchando? O... Helen, ¿sí escuchas o todavía? No sé si a lo mejor revisas el audio de tu computador o el teléfono. Puede ser que esté fallando allí. Ok, entonces, estas derivadas de orden superior significa que nosotros podemos ser capaces de hallar más de una derivada. Ok, repito, hasta el momento nosotros solamente hemos calculado una única derivada, que es la primera derivada, como ustedes observan aquí. Voy a colocar una vez el puntero. Y es esta parte donde dice primera derivada. Eso es lo que nosotros hasta el momento hemos logrado calcular. Solo la primera derivada de una función específica, que la hemos llamado y', ¿verdad? O la hemos llamado f' de x, o la hemos llamado la derivada de y con respecto a x. Perfecto. Es decir, hasta allí es que nosotros venimos trabajando. Pero ya en orden superior significa que nosotros hemos o vamos a ser capaces de calcular una segunda, una tercera, una cuarta, una enésima derivada de una función específica. ¿Ok? Es decir, las derivadas de orden superior significan hallar más de una derivada a una función en específico. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. ¿Cómo es su nomenclatura? Bueno, fíjense. Si yo quiero hallar la segunda derivada, lo puedo expresar de tres formas. Ya sea y', ¿ok? Que es esta primera que tenemos acá. Esto significa que tengo que hallar dos derivadas. Eso significa que debemos hallar la primera derivada como ya lo sabemos hacer, y luego a ese resultado lo volvemos a derivar para encontrar la segunda derivada, ¿ok? También lo podemos denominar como f' de x o como la segunda derivada de y con respecto a x. Fíjense que aquí el 2 va como exponente de la d, mientras que en el denominador va como exponente de la x, ¿ok? Entonces mucho cuidado con la nomenclatura. La tercera derivada pues sería y', o f'' de x, o la derivada o la tercera derivada de y con respecto a x. Ya a partir de la cuarta derivada la nomenclatura cambia un poco, sobre todo en las dos primeras. ¿Por qué? Porque fíjense que ya no se permite empezar a colocar 4 veces el apóstrofe, ¿ok? O decir prima, ya no se permite, sino se coloca entre paréntesis el número de la derivada. Entonces, por ejemplo, si es la cuarta derivada, pues nosotros colocaríamos allí es y entre paréntesis 4, ¿ok? No significa y elevado a la 4, simplemente es la cuarta derivada, por eso se coloca entre paréntesis de esa manera, ¿bien? O f, ¿verdad? Elevado a la 4 de x, o en este caso, pues si no hay problema, se mantiene la cuarta derivada de y con respecto a x. Y así enésima. Si queremos la quinta derivada, entonces y5, f5 o d5y sobre dx5, ¿ok? Y así sucesivamente repito la cantidad de derivadas que me soliciten, ¿bien?
No todas las funciones, por supuesto, tienen enésima derivada. ¿Ok? Hay funciones, sobre todo las polinómicas, que tienen un número finito de derivadas, porque es allí donde se hace en algún momento cero. Y ya después de encontrar que una derivada me da cero, pues sabemos que de ahí es algo cíclico. Es ilógico seguir derivando porque me va a seguir dando cero, ¿verdad? Entonces se detiene la derivación. Pero, por ejemplo, hay algunas funciones como las trigonométricas, en el caso sobre todo, por ejemplo, del seno. Si yo empiezo a derivar el seno, me da, por ejemplo, el, 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 el procedimiento del coseno, y entonces vuelvo a derivar el coseno y me vuelve a dar la relación del seno, claro, tomando en cuenta el signo, pero siempre va a ser seno, coseno, seno, coseno, o sea que yo pudiese hallar enésimas derivadas y siempre va a ir intercambiando entre seno y coseno. ¿Ven? O sea que podemos decir que vamos a tener allí realmente una cantidad infinita de derivadas de orden superior. ¿Ok? Bien. Ojo con la siguiente expresión, que muchos confunden y que a lo mejor si en el examen yo les coloco demostrar esto, ya sabemos que se va a cumplir, porque efectivamente son distintos o deben ser distintos. ¿Bien? Entonces, ojo, la segunda derivada de y con respecto a x siempre, o es distinto, por supuesto, que la derivada de y con respecto a x al cuadrado. ¿Ok? Algunas personas pudiesen llegar a entender, no, esto, entonces lo que yo hago es, por la propiedad que estamos acostumbrados a observar, entonces elevo el numerador, elevo el denominador al cuadrado y aparece esto. No, ¿ok? Son cosas muy distintas. Aquí lo que yo estoy haciendo es derivar la primera derivada y el resultado de la primera derivada lo elevo al cuadrado. Eso es lo que significa esto. Mientras que esto significa que yo tengo que derivar dos veces, porque estoy encontrando la segunda derivada de una función. ¿Ok? Entonces, ojo con esta parte. Bien, son distintos. ¿Preguntas hasta el momento, por favor? ¿O vamos bien? Para continuar. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, continúo. Veamos un ejemplo. Me dice, si f de x es igual a 6x al cubo menos 2x cuadrado más 6x menos 2, encontrar todas sus derivadas de orden superior. Fíjense que aquí no me dicen la cuarta, la segunda, la primera, no, sino todas, porque les explicaba que efectivamente en este tipo de funciones, en este caso es una cúbica, pero podemos concluirla como un polinomio, ¿verdad? Entonces va a llegar a ser finito porque hay un momento en que se hace cero. Entonces veamos, por ejemplo, f' de x, es decir, nuestra primera derivada. Derivamos normal, 3 por 6, 18x cuadrado, 2 por 12, menos 24x, más 6x, sabemos que el menos 12 hace 0, o sea que aquí tenemos la primera derivada, ¿verdad? Hasta allí hemos estado acostumbrados a derivar, pero tenemos que seguir derivando porque yo tengo que hallar es la cantidad de derivadas hasta que se haga 0. Entonces, ahora yo voy a colocar f' de x, es decir, con base a este resultado vuelvo a derivar. Entonces, ahora quedaría 2 por 18, 36x, menos 24, la derivada de menos 24x, menos 24, la derivada de 6, eso es 0. ¿Verdad? O sea que aparece ahora 36x menos 24. Este es el resultado de f'', es decir, esta es la segunda derivada de esta función. ¿Podemos seguir derivando? Sí podemos. Entonces ahora f'' de x, es decir, la tercera derivada. La tercera derivada de 36x menos 24 es 36. Okay, entonces ya tenemos la tercera derivada de esta función. ¿Podemos seguir derivando? Sí, porque 36 es un número, es una constante y eso tiene derivada. O sea que ya sería la cuarta derivada de x que termina siendo 0, porque es la derivada de una constante. Y ahí sí ya nos detenemos, porque efectivamente pues ya el 0 no tiene más derivadas, que sigue siendo 0. Entonces no es lógico seguir derivando. Por lo tanto, esta función, por ejemplo, tiene 4 derivadas. ¿Ok? Pudiésemos llegar a concluir de alguna manera, y ustedes a lo mejor háganlo con la práctica y veremos si se cumple esta teoría. Fíjense que el grado del polinomio en este caso es cúbico y nos dio 1 por encima, o sea, la cantidad de derivadas nos dio un número más que el grado del polinomio. ¿Ok? Fíjense que es un polinomio de grado 3 y nos dieron 4 derivadas. ¿Será que esto se cumple en el tiempo? Entonces ustedes lo van a revisar a ver. A lo mejor puede salir en el examen esa pregunta hasta conceptual o teórica. ¿Bien? Sí, por ejemplo, yo tengo una función polinómica de grado n, entonces tendrá n más 1 derivadas de orden superior. Entonces
ustedes puedan decir si eso es verdadero o falso. ¿Ok? Bien, entonces, ¿alguna pregunta con este ejercicio? Ajá, me preguntan, ¿una derivada de orden superior se puede hacer con la definición formal? Sí, por supuesto. Pero entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Cuando yo vaya a hallar la primera derivada, que es f' de x, aplico el límite, o sea, la definición formal. Luego vuelvo a aplicar el límite, pero ¿sobre qué voy a aplicar ese límite de definición formal? Sobre el resultado de la última derivada. Y vuelve y me debería dar este valor. Y así sucesivamente. ¿Ok? Pero entonces sí se puede hacer también con la definición formal de derivada. ¿Ok? José Celis. Bien, simplemente que, así como lo dice, tener cuidado que obviamente el límite, que cuando voy a hallar una nueva derivada, pues lo voy a aplicar es en la función resultante anterior o en la derivada anterior. ¿Ok? Bien, continuamos pues. Vamos entonces ahora con el trazado de curvas. Bien, es decir, realmente estas derivadas de orden superior, ¿okay? Que es el tema anterior, este tema, realmente es de practicar. ¿Ok? Pero yo me puedo poner aquí a hacer ejercicios y ejercicios, pero básicamente es la práctica y es allí donde ustedes van a hacer. La teoría es esta, muchachos. Si yo les digo, necesito 7 derivadas, pues van a tener que derivar 7 veces. La dificultad va a tener en la práctica de que ustedes sean duchos derivando, es decir, que ustedes practiquen los ejercicios que están propuestos, los de los libros, los que consigan, como siempre les digo, y entonces intenten a ver qué ocurre al empezar a derivar, si somos capaces de hacerlo o no. Pero el procedimiento es el que hemos aprendido en la unidad número 2, utilizando las mismas tablas de derivación, o como dice su compañero, en la definición formal del límite. Bien. Ok. Una de las primeras aplicaciones de las derivadas es el trazado de curvas, es decir, nos permite graficar de una mejor manera una curva, ¿ok? Entonces, para hacer ese trazado de curvas, nosotros tenemos una serie de procesos. Podemos hallar primero, como vamos a ver, extremos relativos, vamos a ver algunos extremos absolutos, vamos a ver si hay concavidad, ¿ok? Entonces, esas cosas nos van a permitir a nosotros definir, ¿sí?, ciertos aspectos que permiten elaborar un trazado de curvas de forma idónea. ¿Ok? Entonces, los extremos relativos de una curva nos dice, se dice que una función f es creciente en el intervalo i si para dos números cualesquiera, x1, x2, en ese intervalo i, donde x1 sea menor que x2, se cumpla que la función evaluada en x1 también sea menor que la función evaluada en x2. ¿Ok? Entonces, veamos aquí algo que podemos ir concluyendo. O sea, en los extremos relativos me hablan de que crece la función. Entonces, yo ya empiezo a entender que esos extremos relativos pueden tener relación con que la función crezca o decrezca. Es decir, que sea creciente o sea decreciente en un intervalo dado. ¿Ok? Un intervalo en un punto, pero para dos números cualesquiera, x1, x2, repito, que pertenezcan a ese intervalo. Porque si a mí me dice, yo voy a evaluar x función, ¿verdad? En el intervalo del 1 al 5, y yo quiero evaluar esos dos números que son 7 y 8, esos números 7 y 8 no están en el intervalo, entonces no puedo aplicar en ese caso los extremos relativos. Por eso es importante conocer sobre todo algunos aspectos teóricos. En la evaluación anterior a algunos estudiantes, ¿verdad?, les salía un ejercicio, por ejemplo, que terminaba siendo muy conceptual el resultado, porque si nosotros estamos hallando el ingreso marginal y ese ingreso marginal me llega a dar negativo, muchos asumían que eso era una pérdida, pero es que realmente el ingreso no representa, que el ingreso me dé negativo no significa que hay pérdida, porque recordemos que para yo hablar de ganancia o pérdida es muy distinto a los ingresos, porque yo les explicaba en esas clases anteriores que los ingresos simplemente es un resultado de un precio de venta por una demanda, es lo que está entrando a una empresa en efectivo, en dinero, ¿ok? Pero la ganancia viene a ser ya al restar esos ingresos menos los costos y los gastos. Y si eso me da mayor que cero, entonces hay ganancia. Si eso me da menor que cero, entonces hay una pérdida. Si eso me da igual que cero, entonces ahí es un equilibrio, ¿ok? Pero fíjense ese proceso. Que me haya dado negativo el ingreso marginal significa realmente que la función que me están dando al inicio no corresponde a una función de ingresos. Pues no existen ingresos. No significa que haya pérdida, sino que realmente no hay ingresos. Es como que la empresa no abrió ese día o la empresa está cerrada. ¿Ok? Porque, repito, para hablar de pérdida, entonces tenemos que haber restado costos y gastos y entonces entender esa situación. ¿Bien? Entonces, en este caso me estoy refiriendo a la misma circunstancia. Me están
indicando teóricamente que yo tengo un intervalo i, un intervalo cualquiera, ¿verdad? Que para dos números que yo voy a estudiar, tienen que estar dentro de ese intervalo, si no, no puedo realizar el estudio. Y que a su vez, x1 tiene que ser menor que x2, y que a su vez, cuando yo evalúe la función en x1 y la evalúe en x2, entonces el resultado de la de x1 tiene que ser menor que la de x2. A eso se refiere esto de los extremos relativos. ¿Bien? Ok, seguimos. Entonces sería una función es decreciente, ¿verdad? Ya vimos cuando es creciente, esta que tenemos acá. Ahora será decreciente, ¿verdad? Igualmente en un intervalo i, si para dos números cualesquiera, x1, x2, que pertenecen a ese intervalo, donde x1 sigue siendo menor que x2, pero la función evaluada en x1 ahora va a ser mayor que la función evaluada en x2, ¿ok? Entonces allí yo concluiría que lo que existe, o que la función, perdón, es decreciente en ese intervalo de estudio. ¿Bien? Veamos entonces los criterios. Tenemos criterios para funciones crecientes o decrecientes. Bien, entonces nos dicen, sea f diferenciable en el intervalo. Ya sabemos que cuando nos hablan de que sea diferenciable es que pues existe a esa función, la podemos derivar, que esa función tiene una derivada, ¿verdad? Entonces, si esa función es diferenciable en un intervalo AB, ¿okay? Y si f' de x es mayor que 0, o sea, la primera derivada que yo estoy hallando es mayor que 0, para todas las x que pertenecen o que están en ese intervalo AB, entonces f es creciente en ese intervalo si la función. Ok, perdón, hasta ahí. Bien, es lo mismo que hemos hablado anteriormente. Entonces sería creciente siempre que f' de x pues, me da mayor que 0. Bien. Mientras que si ese f' de x me da menor que 0, entonces lo que significa es que esa función es decreciente en ese intervalo. Bien. Veamos entonces un ejemplo. ¿Okay? Este ejercicio me dice, determine los intervalos en que la función es creciente o es decreciente. ¿Ok? Dice, determine los intervalos en que f de x igual a 18x menos 2/3 de x al cubo es creciente o es decreciente. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hallar la primera derivada de la función, porque si nosotros recordamos, ¿verdad? Aquí nos hablan de que los criterios es f' de x, o es mayor que 0 o es menor que 0, o sea que realmente tengo que hallar la primera derivada, ¿ok? Entonces, f' de x, hallamos la primera derivada de esta función, ¿qué quedaría? 18x, la derivada es 18. 2/3 de x al cubo, la derivada sería 3 por 2, 6, entre 3 y 2. Le restamos 1 al 3, queda 2. O sea que 18 menos 2x cuadrado. Ya tengo la primera derivada. Ahora yo tengo que igualar esta primera derivada a 0 para poder encontrar realmente qué valores la hacen mayor que 0 y qué valores la hacen menor que 0. ¿Bien? Entonces yo hago aquí y digo f' va a ser 0. Entonces queda 18 menos 2x cuadrado igual a 0. Y ahí va a salir una ecuación, ¿ok? Dependiendo del ejercicio. En este caso estoy viendo que es una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática. Usted la puede resolver efectivamente aplicando la ecuación resolvente o la de segundo grado, si la quieren llamar así. Podemos factorizar, es decir, el método que ustedes deseen, mientras sea coherente. ¿Bien? Y mientras me permita encontrar todos los valores. Si esto fuese una función cúbica, yo ya tendría que aplicar, por ejemplo, Ruffini, ¿bien? Para poder encontrar esos valores que no sé si ya es x a la 4, x a la 5, de ahí en adelante es Ruffini. Pero si yo tengo solo x, pues es una ecuación lineal, es sencillo el despeje. Si yo tengo cuadrática, entonces ahí sí es donde yo decido o aplico resolvente o hago factorización, si también es sencillo de esa manera. ¿Bien? En este caso, fíjense que yo voy a sacar factor común de 2 para poder hacer mucho más simple el ejercicio, porque ambos números, tanto el 18 como el 2, pues tienen mitad. Y si saco factor común 2, ahora me queda 2 que multiplica 9 menos x cuadrado es igual a 0. El 2 que está aquí multiplicando pasa a dividir al 0 y se elimina, porque 0 entre 2 pues sigue dando 0. O sea que el ejercicio queda 9 menos x cuadrado es igual a 0. Y yo puedo despejar x, ¿verdad? Entonces esta x que está negativa pasa a positiva, ¿verdad? Y me queda entonces que x cuadrado es igual a 9. Y para nosotros quitar este cuadrado, pues tengo que aplicar raíz cuadrada en ambos lados, de tal manera que queda que x igual a la raíz cuadrada de 9. Pero aquí viene el detalle. Recordemos que, ¿ok? Cuando nosotros tenemos raíces de índice par, realmente su resultado involucra dos valores, uno positivo
y uno negativo. Ojo con eso. ¿Okay? Generalmente en bachillerato, cuando nosotros estamos en bachillerato, no nos explican esto, pero nos dicen simplemente, la raíz cuadrada de 9, eso es 3. Nos dicen la raíz cuadrada de 9, eso es 3, pero realmente está mal. La raíz cuadrada no es más o menos 3, porque tiene dos valores. Porque efectivamente, si yo me voy por la resolvente, y cuando nosotros hacemos una ecuación de segundo grado, encontramos ¿qué? Un x1 y un x2, porque efectivamente hay dos valores, un valor positivo y un valor negativo. Que yo me esté simplificando en este caso el proceso, perfecto, pero es allí donde justifica la explicación de que la raíz de 9 no es 3, es más o menos 3, tiene dos valores, uno positivo y uno negativo. Ahora, que generalmente en algunas aplicaciones de esta área tomamos el valor positivo, eso es lógico, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nos vamos al área de la física y ustedes están hallando un tiempo, es decir, X es un tiempo, pues ahí yo no puedo decir que el tiempo es más o menos 3, porque tiempos negativos no existen, entonces simplemente el tiempo es 3, tomo su valor absoluto, el positivo, ¿bien? Entonces, ojo con eso, ¿ok? Por eso aquí, cuando escribimos que X es igual a la raíz cuadrada de 9, decimos que eso es igual a más o menos 3. O también aquí, antes yo puedo colocar X es igual a más o menos la raíz cuadrada de 9, que es lo mismo a decir más o menos 3. Es decir, tengo dos valores efectivamente, un 3 positivo y un 3 negativo. ¿Bien? ¿Qué debo hacer ahora? Ahora nosotros tenemos que generar intervalos. Intervalos que me involucren esos dos valores, que eran los que anteriormente explicaba como x1, x2. Yo tengo que generar intervalos, repito, que involucren todos estos valores. Entonces yo me pregunto, siempre vamos a iniciar desde el menos infinito. Bien, eso siempre lo vamos a hacer. Pero aquí tenemos que abstraernos un poco en la recta numérica. Y les pregunto, pero ahí ya está, obviamente, pero para que veamos. Yo vengo desde menos infinito. Ahora me pregunto, si yo vengo desde menos infinito, ¿a quién consigo primero? ¿Al 3 positivo o al 3 negativo? Entonces, obviamente, voy a conseguirme ¿a quién? Al 3 negativo. Por eso estoy colocando aquí el primer intervalo desde menos infinito hasta menos 3. ¿Ven? Entonces, como es ir haciendo un recorrido por toda la recta. Entonces, yo ya llegué a menos 3. Ahora, desde menos 3, ¿a quién me consigo después? Al 3 positivo. Porque ahora sí voy a ir desde menos 3 hasta 3 positivo. Entonces, ese es el segundo intervalo. Y ya después, entonces, como tengo que irme hacia el más infinito, pues sería desde el 3 hasta el más infinito. ¿Bien? Porque yo tengo que hacer un recorrido desde menos infinito hasta más infinito, pero observando qué intervalos aparecen allí. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Si esto me hubiese dado tres valores, por ejemplo, así que yo hubiese conseguido tres valores, por ejemplo, 1, 3 y menos 3. Entonces, aquí yo tengo que pensar, igual, desde menos infinito hasta menos 3, pero aquí ya sería desde menos 3 hasta 1. Después sería desde 1 hasta 3, y después sí, desde 3 hasta el más infinito. ¿Ven? ¿Preguntas hasta el momento con esta parte? ¿No hay preguntas? Bueno. Ajá. Ok. Dice, si el índice no fuera par, perfecto. Si el índice no es par, entonces ahí sí solamente vamos a encontrar un valor. Por ejemplo, si es una raíz cúbica, nosotros vamos a tener un valor, ¿ok? Que es generalmente el que vamos a conseguir en ese resultado, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Por eso es que yo recomiendo también que si esto no es par, por ejemplo, me hubiese dado cúbico y yo coloco una raíz cúbica de X valor, es mejor aplicar el método de Ruffini porque allí también vamos a encontrar todas las raíces que tienen ese valor, porque realmente lo que nosotros hacemos aquí es encontrar las raíces de un polinomio, ¿bien? Entonces, si no es índice par, yo que les recomendaría precisamente aplicar ahí sí Ruffini, ¿ok? Solo que en este caso, como nos está dando cuadrática, entonces es mucho más sencillo. O nos hubiese dado, por ejemplo, otro valor de índice par, también es sencillo. ¿Bien? Ok, profe, todas las funciones van desde menos infinito hasta así. Todas las funciones, en este caso, ¿no? Explicando el contexto de estos ejercicios, podemos decir sí, que eso es lo que vamos a buscar. Siempre tenemos que irnos desde menos infinito hasta más infinito y ver para estas raíces que encontramos aquí, qué intervalos existen allí. ¿Ok? Entonces, repetimos en este caso, si yo vengo de menos infinito hasta menos 3. Desde menos 3 hasta 3 positivo y desde 3 hasta más infinito. En C60, fíjate que vamos desde menos infinito y terminamos en más infinito. ¿Sí? Entonces siempre va a ser así.
Lo que va a cambiar, por supuesto, el número de la cantidad de intervalos y los números. Bien. Entonces tienen que tener cuidado cuando esto llegue a arrojar un decimal, ¿sí? Recordemos con los decimales, es 0,3, 0,8, 2,5, 2,6. Tienen que tener mucho cuidado con eso y saberlo ubicar, ¿ok? Bien, entonces luego, ¿qué hacemos? Entonces nos venimos, vamos a colocar el primer intervalo, perfecto. Desde menos infinito hasta menos 3, ese es nuestro primer intervalo. Y yo digo, para entonces, ¿verdad? Este símbolo entonces, para x igual a menos 5. ¿Qué tengo que hacer yo? Aquí yo tengo que buscar un valor que esté en este intervalo. Un valor que esté en este intervalo. ¿Ok? ¿Cuál valor? El que ustedes quieran, pero que esté en ese intervalo. A todos les debe dar el mismo resultado. Pero ya vamos a ver que no nos va a dar el mismo resultado cuantitativo, pero sí nos va a dar el mismo resultado cualitativo. ¿Ok? Es decir, vamos a llegar a la misma conclusión. Bien, entonces, por ejemplo, yo asumí aquí x igual a menos 5, porque menos 5 está en este intervalo. A lo mejor otro compañero, María Vivas, dice que ella va a colocar menos 10, y a lo mejor José Celis va a colocar menos 7, a lo mejor otro estudiante menos 4. No hay problema. El resultado al ver aquí nos va a dar distinto el número, pero en la conclusión vamos a llegar a lo mismo y ya vamos a ver por qué. Entonces yo coloco para x igual a menos 5. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evaluar la derivada, la primera derivada, la evaluamos en ese valor que yo asumí, que es menos 5. Entonces, por eso dice f' evaluada en menos 5. Donde está la x ponemos en menos 5. Entonces aquí 18 menos 2 por menos 5 al cuadrado. Pero fíjense que a mí realmente lo que me interesa aquí en el igual es el signo. A mí no me interesa la cantidad, ahí me puede dar a mí menos 80, menos 5.000, menos 7.000. Realmente el número no nos interesa, lo que nos interesa es el signo del resultado. Entonces, de ahí la explicación. Cuantitativamente a uno les puede dar 5.000, 7.000, 8.000, pero a todos les está dando positivo. Entonces, lo que me interesa es que sea positivo. O a todos les da menos 8, menos 15, menos 40, pero todos coincidimos en que es negativo. Entonces, realmente eso es lo que a mí me interesa allí. Y entonces yo digo, si eso da negativo, la teoría que estudiamos anteriormente me decía que esa función es decreciente. ¿Ven? Entonces, ¿qué voy concluyendo? Que en este intervalo de menos infinito a menos 3, esta función decrece. Eso es lo que yo voy concluyendo. ¿Ven? Ahora vengo al siguiente intervalo. Ahora voy desde menos 3 a 3, que era el segundo intervalo. Y lo mismo, para x, asumo un valor cualquiera que esté en este intervalo. Yo coloqué 0, que para mí es mucho más fácil el cálculo, ¿verdad? Entonces, para x igual a 0, esto significa que la f' en 0 va a dar 18. Entonces, 18, ¿cómo es? Positivo. Y si es positivo, ¿qué significa? Que es creciente. Entonces, la función decrece de menos infinito a menos 3, luego de menos 3 a 3 crece, ¿ok? Y veamos qué pasa entonces de 3 al infinito. Entonces, de 3 al infinito yo coloqué x igual a 4, ¿verdad? La f' evaluada en 4 me da 18 menos 2 por 4 cuadrado, el signo da negativo, o sea que vuelve a decrecer. Entonces yo ya sé que esta función lo que hace es que decrece, crece y vuelve a decrecer. Ok, decrece de menos infinito a menos 3, crece de menos 3 a 3 y decrece de 3 a más infinito. Bien. Y ahí estamos dando respuesta a esta pregunta que era determine los intervalos en que esta función pues crece o decrece. Entonces ya sabemos cuáles son los intervalos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? No, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Quedan 5 minutos, ¿sí? Para cerrar la reunión.